¿Qué tal, alumnos de sexto grado de preparatoria? Pues bueno, cuarto tema y último de esta semana, referente a lo que estamos trabajando, la unidad de psicología social, todos los parámetros que empiezan a ver y que tratan de nosotros comprender cómo es nuestro comportamiento en la sociedad. Y el tema que nos corresponde en esta ocasión es la actitud. La actitud tenemos que tratar de identificarla bien porque es un compuesto de varios conceptos y de varios factores, no solamente es uno solo. En el libro es muy importante porque nos empiezan a preguntar cosas que, pues por lo regular, casi no nos los estamos preguntando de manera cotidiana. Una de ellas es el comportamiento de una persona, es el reflejo de sus actitudes. ¿Realmente tu comportamiento es el reflejo de tus actitudes? Pero para esto, ¿qué podría llegar a ser una actitud? ¿Y cómo podríamos diferenciar esa actitud de algún otro tipo de comportamiento? Cuando ustedes dicen, no me gusta tu actitud, ¿a qué se referirán? ¿A qué estarán tratando de mencionar para que nosotros podamos cambiar algunas cosas? Entonces tenemos nosotros que diferenciar y tenemos que tener presente qué es exactamente una actitud. Se los leo según como viene en su presentación, que les recuerdo, bien al final del video. Bueno, por debajo de la publicación del video en el blog van a tener ustedes el enlace para las descargas o las consultas. No es necesario que las tengan que descargar. Las consultas de las presentaciones en PowerPoint. No es necesario que los descarguen, por eso lo puse en Google Drive, nada más para que ustedes puedan llegar a checarlos en su computadora o en el dispositivo que ustedes llegaran a tener. Ya si en dado caso quieren bajarla para algún proyecto o trabajo que tengan ustedes más adelante, pues adelante, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es una actitud? Según como lo menciona su libro, es la organización relativamente estable de creencias, sentimientos y tendencias de conducta dirigidas. Aquí hay que tener en cuenta estos tres factores: creencias, sentimientos y tendencias de conductas dirigidas. Esto es hacia algo o alguien, el cual es el objeto de la actitud. Entonces la actitud tiene que ser esta combinación de los tres factores muy importantes. Creencias, que tiene que ver con lo que vimos que es lo subjetivo, que es nuestra forma de pensar según nuestra educación, según nuestra experiencia. Con los sentimientos, que nosotros lo vimos en motivación y emoción, y los sentimientos es una combinación de las emociones. Hablamos de 5 emociones básicas y la combinación de ellas, según también mi experiencia, mi educación, me va a dar ciertos sentimientos determinados. Y bueno, tendencias de conducta. ¿Qué quiere decir con la conducta? Pues el comportamiento. Mi comportamiento, aunado con mis creencias y mis sentimientos, me va a dar una actitud. Perdón, una actitud. Por eso la actitud es muy compleja. Y nosotros no podemos ver el comportamiento de una persona en primera instancia y saber si realmente es su actitud. ¿Por qué? Podría ser algún otro tipo de factor que esté afectando, y no porque tenga ciertos sentimientos y ciertas reacciones, al igual que ciertas creencias, podremos estar hablando de una actitud. Tiene que ser todo esto conjunto. Y una vez que ya tenga yo una idea de todos estos factores que lo están afectando, entonces posiblemente podría yo llegar a decir cuál es la actitud de la persona. Si no tengo sus componentes, si nada más me estoy basando en sus creencias, en su punto de vista, en su opinión, entonces no puedo estar hablando de una actitud. Estamos hablando aquí más de comportamientos, más de estas conductas que se están generando, que tienen que ver con las creencias. Les reitero, sentimientos. Si de repente su sentimiento va dirigido, bueno, a una reacción hacia un estímulo, eh, no podrá decir que esa realmente sea su actitud. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esto. Y pues bueno, ¿cuál es la naturaleza de las actitudes? ¿Cuál podrían llegar a ser las naturalezas? La actitud, bueno, primeramente no se deben de confundir con estos creencias o sentimientos, y no solamente con un comportamiento como tal. Tenemos que estar nosotros tomando en cuenta este tipo de dinámica y cuántas veces se van presentando, porque nosotros no podemos llegar a determinarlo por un solo comportamiento nada más. Tenemos que hacer todo un trabajo de observación. En el momento en que yo estoy haciendo ese trabajo de observación, bueno, posiblemente yo ya pueda determinar
cuál podría ser la actitud de la persona, pero después de hacer todo un trabajo de observación. A primera instancia, pues lo único que vamos a provocar sería lo que habíamos visto en las sesiones pasadas, que es la primera impresión, que sí tiene mucho que ver con cuál es la idea que yo me hago de la persona, pero yo no puedo describir a la persona desde esa primera impresión. Tengo que esperarme a empezar a ver el comportamiento. En el salón de clases se los he dicho, cuando de repente alguien llega y me dice, oye, ¿qué es lo que tengo que arreglar en mí? ¿Cuál es el problema que podría llegar a tener? Le digo, bueno, pues, espérate tantito, apenas te estoy conociendo, deja veo cómo es tu comportamiento, deja todavía comparo mi punto de vista con otros maestros y en el momento en que yo tenga este parámetro comparativo, más aparte de la experiencia de estarte viendo cómo te comportas, bueno, ya te puedo decir qué es lo que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque no somos adivinos, aparte sería completamente subjetivo si yo diera un punto de vista nada más sin darme la posibilidad de conocer a la persona. Bueno, también las actitudes son las tendencias de conducta que se refieren a nuestras inclinaciones para actuar de cierta manera hacia el objeto, aproximarnos a él, evitarlo, etcétera. Esto se ve mucho en las cuestiones, bueno, ustedes lo vieron con los partidos políticos dentro del instituto cuando se estaban realizando. Las aptitudes que nosotros podríamos llegar a tener con ciertas personas, vamos a tratar de manejarlas de forma de, pues, platicar con ellos o en su caso, evadirlos, evitarlos. Eso tiene que ver con una aptitud. La aptitud no solamente tiene que ver con el comportamiento en la aceptación, también puede ver en la evitación, en el también tratar de conocer la persona, el objeto, lo que sea, tiene que ver con todo esto, el comportamiento, la disposición que yo tenga hacia ciertas inclinaciones de conducta. Esto no significa, sin embargo, que cada una de nuestras acciones refleje con precisión nuestra actitud, por eso les tengo que decir que tengan muy cuidado con esto. No por el hecho de dar un punto de vista, quiere decir que realmente sea mi punto de vista, porque hay muchos factores que se encuentran alrededor. Esos factores que se pueden llegar a encontrar a nuestro alrededor eh, puede llegar a provocar que yo dé un punto de vista diferente según la educación y según el lugar donde nos encontramos, porque también tenemos que evaluar eso dentro de un sano comportamiento que debemos de tener. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos que dar todos nuestros puntos de vista ni tampoco expresarnos tal cual, es que ahorita lo vamos a ver cuál sería el objetivo de esto. Eh, pero bueno, no por tener un solo comportamiento podríamos determinar que esa es su actitud. Tenemos que ver entre dos o tres escenarios muy similares y si tiene el mismo comportamiento, entonces podría llegar a decir, bueno, si esa es la actitud de la persona. Es más, la actitud me ayuda a hacer algoritmos. Los algoritmos, pues bueno, es para ver, anticiparme a ciertos comportamientos de la persona o saber cómo es que va a reaccionar. Un ejemplo de ustedes se han de dar cuenta cómo va a reaccionar cada uno de sus compañeros frente a los exámenes y frente a exámenes de ciertas materias. Ustedes ya saben que va a presentar tal persona una cierta angustia, otra persona podría llegar a presentar simpatía, interés, otros van a llegar a presentar hiperventilación por la presión que se empiezan a tener, algunos un desinterés total, pero no es algo que ustedes hayan visto en en el primer examen, sino es algo que ya conocen ustedes después de 3 años de estar conviviendo juntos. Por eso pueden determinar la actitud de cada uno de ustedes y saber cómo van a reaccionar hasta ciertos escenarios. ¿Por qué? Porque ya tienen un conocimiento. Cuando ustedes estaban en cuarto, apenas estaban conociendo, apenas tenían una idea. En quinto era como la histeria del floja, podía decir, ah, mira, tal persona puede tener tal comportamiento. Pero ya en área, ya después de 2 años de estar conviviendo, ya conocen cuál es la actitud de cada persona. Y entonces ustedes pueden llegar a ver si pueden entrar en esta empatía para tratar de apoyarse o simplemente saber que es un comportamiento pasajero. No necesariamente tenemos que esperarnos tanto tiempo para conocer la actitud de alguien más. Un ejemplo es cuando iniciamos el ciclo escolar y se incorporan personas de otras escuelas, estos alumnos nuevos. Tratamos de hacer una evaluación rápida dependiendo de su comportamiento en cierto tipo de escenarios, de forma inconsciente lo hacemos y después podemos determinar en corto tiempo cuál podría ser su actitud
y nada más estaríamos atentos para ver en qué momento nos va a confirmar esa aptitud o nos las va a cambiar. Disculpen si les cambio actitud por aptitud. Estamos en el tema de actitud, pero recuerden que por mi dislexia estoy modificando las palabras y digo los sinónimos de la palabra y en su caso también digo sus contrarios. Pero bueno, en este caso de la actitud, eso es lo que tenemos que estar determinando. Cuando ustedes vayan a entrar a la universidad, van a buscar todos los algoritmos de forma inconsciente que los ayudan a conocer a las personas. ¿Por qué? Porque van a determinar si tal persona se parece a tal compañero que ustedes tuvieron, ya se hace en primero, cuarto, quinto durante los 3 años, y entonces va a ser todavía más fácil entender esta actitud. Muchos de los maestros ya en su vida adulta pueden determinar la actitud de cada quien, ya por la experiencia de vida que tienen con diferentes alumnos. No lo hacen al tanteo, claro que esto es, como lo hemos visto en muchísimas ocasiones, es un sesgo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, tienen que esperarse hasta que realmente los conozcan, no pueden dar un punto de vista inmediato. Incluso yo considero que 6 meses es muy poco tiempo para conocer realmente a una persona. Y más que nada porque tienes contacto con los alumnos 1, 2 horas, algunos con la fortuna como yo que los tengo 4 horas a la semana, pero eso no implica que yo pueda en 6 meses tratar de conocerlos. Puedo darme una idea. Pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de aspectos. En la siguiente imagen, en su presentación, aparecen las actitudes y las conductas. Cómo mi actitud va a generar cierto tipo de conducta y cómo a través de la conducta puedo determinar si esa es mi actitud o en su caso no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. El primer factor que yo les pongo aquí es la relación entre las actitudes y la conducta no siempre es simple. ¿En qué sentido? En que volvemos a la educación. Por cuestiones educativas no podemos expresar directamente nuestras actitudes. O en su caso no deberíamos. Algunos comentan que tienes que ser tú mismo donde quiera que estés y realmente no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la educación necesaria o no tenemos el respeto hacia el lugar, lo único que vamos a provocar va a ser más caos. Entonces tenemos que tener estos filtros, no siempre la actitud que vamos a tener. Cuando un ejemplo nuevamente en el salón de clases, pero lo van a ver ustedes en su campo laboral. Cuando de repente un maestro dice, oye, dame un punto de vista y pues no tienen cierta simpatía por el maestro y aparte de que saben que lo que digan va a estar mal porque siempre están descalificando, ¿qué es lo que dicen? Pues bueno, no participo. Pero cuando ya está comprometida su calificación, cuando ya está comprometido su promedio y están en riesgo de irse a final o un posible extraordinario, entonces dicen, bueno, pues lo tengo que hacer, tengo que participar aunque me equivoque, pero no estoy de acuerdo con estarlo haciendo, ¿no? Y se vale, ¿por qué? Porque en este sentido estamos respetando ciertas reglas, ciertas normas y estamos tratando de ser funcionales, que eso es lo más importante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, que esta filosofía de sé tú mismo donde quiera que estés y realmente hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben cómo me expreso en ese tipo de filosofías que ahorita por estar utilizando YouTube no puedo hacerlo porque pueden censurar el video. eh, pero ustedes ya saben cómo me expreso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No hay que caer en esa dinámica, sino hay que respetar ciertos lugares. En el trabajo va a pasar lo mismo. Compañeros de trabajo que por lo regular no tengan empatía tenían que ser diplomáticos. Ahí viene la educación, diplomáticos. Y entonces no podría decir que ese realmente es mi comportamiento o no. Para eso viene la intimidad que vimos nosotros en atracción intrapersonal, en el video pasado, donde pues bueno, ya tiene esta intimidad entre una y otra persona, se están conociendo y ya pueden saber un poquito más la actitud de la persona. Mientras tanto, pues no se puede. Bien, otro sentido, las variables como la fuerza de la actitud, la facilidad que conviven, el distanciamiento, lo relevante de la actitud, todos estos factores son los que pueden llegar a estar afectando de manera constante. Porque hay veces no tenemos tanto el interés de mostrar directamente nuestra actitud, simplemente es como el típico le voy a dar el avión.
y entonces no lo hago. Hay personas con una fuerza de voluntad bastante fuerte, valga la redundancia, y estas personas pues lo están mostrando, ¿no? Pueden llegar a hacerlos. Hay algunos que tienen una mala fuerza de voluntad o una baja autoestima que los puede estar afectando y pueden caer en la sumisión, que es algo que ahorita les voy a estar comentando. Otro factor, los rasgos de personalidad también son importantes, o sea, la actitud depende mucho de mi personalidad, de cómo yo fui desarrollándola con el transcurso de los años. Y si yo tengo la seguridad de estarme expresando, eh, y estar dando mi punto de vista, mostrarme. Hemos visto en el transcurso de los años cómo personas van cayendo y cómo esas personas, digo, van cayendo en el sentido de que pues, se van saliendo del instituto. ¿Debido a qué? Debido a unas inseguridades, a problemas que podrían llegar a tener. Entonces, de repente están haciendo algo y resulta que nos enteramos que no les gustaba hacer eso y de repente pues terminan cambiándose de escuela, yéndose a otro lugar. Todo debido a que a los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad tienen que ver mucho aquí. Entonces, en este caso hay que darnos una fortaleza a nosotros mismos, a tratar de manejar nuestra propia seguridad. ¿Seguridad en qué sentido? Seguridad en que si lo voy a decir o seguridad en que no lo voy a decir, porque ambos también tienen que ver. Hay personas que por su personalidad insegura sueltan las cosas como van, pero tiene que ver con su inseguridad. Por eso cuando de repente en el salón empiezan a dar una opinión de otra persona y no pasar por los filtros tiene que ver mucho con su inseguridad, donde no tienen esta capacidad de captación de las cosas como para poder ponerse límites y se abren por completo, ¿no? Entonces, tenemos que ver todas estas cuestiones de la seguridad interior para poder nosotros manejar una actitud. Ya les tocará más adelante bueno, en el transcurso de su desarrollo académico en la universidad, factores para desarrollar lo que es la seguridad interior y la voluntad, que me encantaría hacerlo, me encantaría trabajarlo con ustedes, pero lamentablemente el programa es muy amplio y entonces apenas si nos alcanza a ver todo lo que tiene que ver con el programa. Bien, algunas personas adecuan sus acciones a sus actitudes de forma consciente, lo vamos adecuando según las circunstancias. Si de repente nosotros vemos de malas a nuestros padres, pues no les vamos a decir, oye, tuve una muy mala calificación. Vamos a modularnos, lo voy a decir después, voy a esperarme a que pase el evento. Relaciones de pareja también, si de repente vemos que nuestra pareja, principalmente los hombres, cuando ven que su pareja está pasando por esta cuestión de estar de malas, entonces lo primero que les recomiendo es guarda silencio porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. ¿Y qué pasa con esto? De que tenemos que aprender a modularlo, porque en el momento en que decimos, bueno, hay que calmarnos, es como echarle gasolina a la fogata, o sea, se va a incendiar todo. Entonces tenemos que aprender esto, algunos lo hacen ya de forma natural, sentido de conservación de la especie, de bueno, no lo digo ahorita, me espero tantito, voy modulando las cosas de forma consciente. Algunos lo hacen de forma inconsciente, que también tenemos que tomarlo en cuenta. Pero de forma consciente tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Eh, Otros tienden o tienen la tendencia a invalidar sus aptitudes para comportarse adecuadamente en una situación determinada. Ok, aquí hay que tener consciente esto también, que vamos a estar adecuando nuestro comportamiento de forma inconsciente, dependiendo de la situación, porque consciente o inconsciente la invalidamos. Hay veces en ocasiones decimos no va, no lo digo, no lo hago, aunque me gustaría. Después ya busco a alguien con quien desahogarme y mencionarlo, porque por diplomacia, educación, parámetros, todo lo que tenga que ver con el cómo me voy a expresar, lo tengo que empezar a tener estos límites los límites de sana convivencia, eh, que a veces no vale la pena, ¿no? Hay veces decimos, bueno, mejor no lo digas, porque si lo dices te puedes meter en problemas, o en su caso la falta de confianza para la exhibición, el dar su propio punto de vista.
Volvemos nuevamente a la confianza, tenemos que tener mucho cuidado con eso y volvemos a los parámetros de la educación y de sentido común también. Por sentido común hay algunas cosas que no podemos empezar a decir. En donde se nos ganan los impulsos, si lo hablamos literalmente, como viene y según lo que nosotros empezamos a sentir cuando estamos en la pubertad. ¿Por qué? Porque no tenemos los filtros. Entonces, una persona que no tenga estos filtros, ya estando a su edad de ustedes, que ya es la adolescencia tardía, ya están a punto de entrar a la vida adulta, algunos ya se están considerando entrando a la vida adulta empieza, adulto joven empieza a partir de los 19, 20 años, eh, pero ya si tienen este comportamiento de no tener los filtros, estamos hablando de una no maduración cognitiva, donde se están quedando ustedes en un estancamiento de la pubertad, donde no tienen los filtros necesarios o cuestiones de sentido común para modular su comportamiento, porque tenemos que aprender a modular su comportamiento. Ojo con esto, no es represión, es modulación. Represión también, hay algunos que se reprimen por algún tipo de problema. Eso ya viene con la seguridad interior, pero la modulación tiene que ver también con el desarrollo cognitivo. Hay lugares, momentos y hay situaciones en las cuales sí se vale. En otras, pues previamente no. Como resultado, las actitudes predicen la conducta mejor para algunas personas que para otras. Nosotros lo podemos ver. Las actitudes pueden llegar a predecir. ¿En qué sentido? Se los había comentado, algoritmos. Si yo conozco a la persona, poco a poco puedo hacer un algoritmo y ese algoritmo me va a servir a mí para determinar cómo es que se va a comportar más adelante. Uno de los ejercicios que yo hago dentro del salón de clases. Yo sé que por regla general, a la edad de ustedes, no les gusta ser exhibidos en el salón de clases cuando los agarramos como un ejemplo de lo que no se debería de hacer dentro de un salón de clases. Por eso siempre se los comento. Si no siguen las indicaciones, como yo ya lo sé, tengo un algoritmo por experiencia y un algoritmo dependiendo de la edad de cada situación, digo, pues, va a pasar esto. Los voy a agarrar como ejemplo de lo que no se debe de hacer en un salón de clases si no les va a gustar. Y lo hemos visto durante los 3 años. En el momento en que cometen alguna falta dentro del salón y les digo, bueno, no tienen que hacerlo por esto, esto, aquello y lo otro, y vamos a ver los resultados por esto, esto y esto y esto también, y entonces de repente ustedes están dando cuenta de que sí, sí, efectivamente están dando los resultados, tiene que ver con el algoritmo que nos podemos generar, que es la predicción del comportamiento. Si tenemos un ojo observador, si nosotros podemos captar el comportamiento de los demás, podemos llegar a predecir su comportamiento. Claro, no todos los psicólogos son expertos en esto, son muy pocos los psicólogos expertos en esto, pero no solamente es una habilidad de psicólogos, es una habilidad que tenemos que empezar a desarrollar cualquier persona y también para anticiparte a ciertas situaciones. Cuando están ustedes trabajando, su jefe tiene que dominar esto. ¿Cómo voy a determinar cierto comportamiento? ¿Cómo voy a adivinar cierto comportamiento? ¿Cómo sabré cómo se va a comportar cierta persona? Porque tienen que tener este ojo observador para saber si la persona puede tener la actitud dentro del trabajo, porque la actitud es importante en el trabajo. Y si no la tiene, pues con permiso, bye, adiós, te vas. Por eso en estas nuevas culturas laborales aparecen los contratos no fijos. Y muchas empresas trabajan ya con contratos no fijos. Son muy pocas las que trabajan con contratos fijos. ¿Debido a qué? A que van a checar las actitudes. No se van a comprometer a darle un contrato permanente a una persona que no tiene las actitudes. Entonces pasan por diferentes filtros. Contratos de 3 meses, luego de 6 meses, luego de un año, luego de 5, luego ya de planta, ¿no? Pero tiene que ver con este tipo de acciones. Para empezar a hacer los algoritmos tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y luego viene otro concepto, la autosupervisión. Bueno, ya llevamos aproximadamente más de 20 minutos. Pensé que este video iba a ser corto, pero se los comentaba. Desde el video anterior, en psicología no podemos hacer videos cortos. Esto es mucha información la que hay. Gran ventaja de hacerlo a distancia, una gran ventaja es de que pues, puedo seguirme de lleno sin estarme distrayendo. Pero nos hace falta este enriquecimiento de nuestros compañeros que cuando nos hablan de su experiencia personal referente a cómo es que van entendiendo los conceptos es muy enriquecedor, pero lamentablemente no lo tenemos. Espero que eso me lo vayan mencionando en el correo electrónico, cómo lo aplican de forma cotidiana. Por eso les pedí
el reporte de esta forma, aplicado en la vida cotidiana, porque ahí viene la retroalimentación, si ustedes están comprendiendo el tema, y también saber cómo es que están digiriendo el tema. Pero bueno, autosupervisión. Primero, es la tendencia de un individuo a buscar en la satisfacción, en la situación, perdón, me equivoqué aquí. Es la tendencia de un individuo a buscar en la situación señales acerca de cómo reaccionar. Esto es la autosupervisión. Me voy a autosupervisar a mí mismo. Voy a ver el espacio, voy a ver las personas, voy a ver la situación, qué tan tenso o qué no tan tenso puede ser para que yo pueda expresarme, yo pueda empezar a mencionar qué es lo que yo puedo llegar a hacer, ¿no? Entonces, esto también se desarrolla, esto también forma parte de la vida adulta porque es como que llegar y decir así como que, ¿qué pasa, no? ¿Qué onda? ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué puedo yo hacer? Se los comenté yo en varias ocasiones con nuestra directora pasada. Antes de llegar a entrar y saludar, primero veía el lugar y veía cómo estaba la situación. ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? ¿Están ocupados? ¿Están ocupados? ¿La situación está tensa? Si la situación no está tensa, con permiso, no es necesario que salude. Me voy a mi salón, empiezo a dar mi clase, ya cuando esté todo algo más tranquilo, voy para allá, ¿no? Y lo mismo hago con ustedes. Se dieron cuenta en este ciclo escolar, el trato por grupo es completamente diferente. ¿Por qué? Porque es llegar, evaluar, yo ya los había evaluado 2 años anterior, yo sé cómo iba a estar más o menos el grupo por su comportamiento, entonces empiezo a sacar cuál podría ser el comportamiento de según cómo se estén juntando unos con otros y entonces viene esta extracción de la información para determinar cuál va a ser mi actitud frente al grupo. Y se han dado cuenta de eso, se los han comentado, incluso yo se los dije durante 2 años. Cuidado cuando entremos a área porque el comportamiento de mi parte va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque la dinámica es diferente. No es lo mismo orientación cuarto y quinto, donde vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a hacer en área. Ya estaré en área y estamos nosotros ya capacitándonos para entrar a la universidad, que afortunadamente han tenido muy buenos resultados. Bien, otro aspecto de la autosupervisión. Las personas que califican alto en autosupervisión son especialmente propensas a dejar de lado sus actitudes para comportarse de acuerdo con las expectativas de los otros. O sea, aquí tenemos dos problemas. Yo puedo tener una autorregularización, pero una autosupervisión. La autosupervisión tiene que ser en una etapa media. Ok, evalúo. Puedo decir esto, no puedo decir aquello, pero estoy en una etapa media. Si de repente yo me voy a un aspecto muy alto, entonces si yo tengo una extremada autosupervisión, recuerden lo que vimos con el super yo. El super yo que es todos los parámetros sociales, la copa del árbol que no me deja expresarme. Entonces, en ese momento voy a no voy a dar mi punto de vista, voy a autorregularizarme en el sentido en que solamente voy a decir lo que se necesite en el mismo gremio. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si lo tenemos muy alto, si tenemos la autosupervisión muy alta, no vamos a dar nuestro punto de vista. Vamos a estar nada más moviéndonos según como lo pidan los demás. Y ustedes ya vieron a varios alumnos que tienen ese tipo de comportamientos. Al igual, maestros que tienen un cierto tipo de comportamientos, entra la autoridad al salón y cambian. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ellos tienen una autosupervisión muy alta. Entonces, sus puntos de vista, sus opiniones, lo que pasa, lo cambian por completo. Entonces, la intención es tener un punto medio. Creo yo que les he dado el ejemplo de vida de tener este punto en medio. O sea, tanto me regularizo que puedo decir como hay veces digo, bueno, no lo amerita tanto y lo hacemos, nos movemos. Bueno, otro factor, esas mismas personas luego tratan de cumplir esas demandas, las demandas sociales cuando yo tengo un parámetro muy alto, unas demandas muy altas en lugar de comportarme de acuerdo a mis propias creencias o sentimientos. Dejo de lado mis creencias, dejo de lado mis sentimientos y me empiezo a comportar según las exigencias del lugar, según las exigencias de las personas que me rodean. Aquí es donde nos metemos en problemas por las situaciones de dominio de las demás personas, ¿no? Nuestros padres nos empiezan a dominar y nos meten automáticamente en diferentes tipos de problemas. Y bueno, en contraste, o sea, autosupervisión, como les comentaba, a nivel medio, ahí tenemos que estar muy alto, dejamos de lado nosotros nuestro punto de vista. Ahora, el muy bajo también tiene sus parámetros bastante negativos. Las personas con baja autosupervisión se expresan y actúan
en gran congruencia con sus actitudes, o sea, realmente expresan lo que sienten, mostrando poca consideración por las claves y restricciones en las situaciones. Claro, por un lado dicen, bueno, es congruente, lo está diciendo, pero por otro lado no tienen las normativas sociales. Ahí es donde entra este aspecto. Esto de ser tú mismo, pues hay que tener mucho cuidado, porque eso de ser tú mismo, si no tienes tú la educación necesaria, si no tienes tú los códigos de sana convivencia, en este aspecto de ser yo mismo y de ser congruente conmigo mismo, voy a empezar a expresarme de cierta forma que pueden incomodar a los demás. Hay una línea muy delgada entre estar en medio a ir hacia un punto muy bajo, ¿no? Porque tenemos que regularizarnos, hay que saber en qué momentos, en qué situaciones, con qué personas. Y ya una vez que yo ya tenga esta situación, podría estar trabajando ya en la línea del medio. La autosupervisión tiene sus ganancias, tenemos que tenerlas en claro. Reitero con el ejemplo de los padres de familia. Si yo de repente saqué una mala calificación, tengo que evaluar si la situación amerita que yo se lo diga. Y entonces, bueno, está bien, lo tengo, se puede, lo digo. No irme hasta arriba, de decir, ok, lo que tú digas está bien, yo soy el torpe, yo soy el que no pudo, yo soy el que no hizo. No irnos hasta arriba, pero tampoco irnos hasta abajo. Es que no me interesa la escuela, es que no me importa cuál es la calificación, yo voy a aprender, no voy por un promedio. Ejemplos que ya hemos visto en diferentes parámetros con nuestros propios compañeros, ¿no? Aquí es estar en el punto del medio, no caer en la parte de arriba, todo lo que tú digas, ni tampoco estar diciendo, pues bueno, es que me valen las cosas, ok, está bien, acepto mi responsabilidad en el hecho, me comprometo a cambiar algunas situaciones y eso nos va a llevar a cambiar otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces la supervisión es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Eh, Bien, la último, ya de lo último, porque sí me extendí más del tiempo, estaba considerando que iban a ser solamente 20 minutos, ya llevamos más de 31 minutos y todavía nos falta mucho más. ¿Cómo se desarrollan las aptitudes? Tenemos que saber también cómo vamos a desarrollando las aptitudes. Primero, muchas de nuestras actitudes más básicas se derivan de las primeras experiencias personales directas. ¿Qué quiere decir con esto? Que mi aptitud se va a estar formando en mis primeros años de vida. Se los comenté yo en una ocasión, 0 a los 7 años es crucial. De los 0 a los 7 años, aunque son niños pequeños y no tienen, algunos no tienen conciencia, vamos aprendiendo por observación. Entonces, lo que nosotros vamos aprendiendo por observación y también por imitación va a determinar mi actitud en mi vida adulta. No de a gratis, los psicólogos les comentan, bueno, ¿cómo era tu infancia? ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a tener problemas. O en su caso tenemos una muy buena infancia y nos genera que nosotros tengamos unas muy buenas actitudes más adelante. Tiene que ver directamente con esto. Bien, otro factor, los niños son recompensados con sonrisas, alimento, cuando agradan a sus padres y son castigados, desaprobados cuando disgustan su comportamiento. Los padres son un regulador. Los padres son los que van a empezar a determinar mis propias actitudes. Si yo hago algo creativo y si recibo yo esta aprobación del padre, entonces va a venir una actitud hacia mi propia creatividad benéfica. Si yo hago creativo y no va de acuerdo a la forma de pensar del padre, va a venir un castigo y ese castigo va a generar una actitud hacia mí de estarme yo teniendo una mala relación directamente con mi propia creatividad, a su vez una mala relación con las personas que son creativas. Entonces, los niños pequeños es crucial ver cómo el comportamiento lo estamos dando. Yo ya les di algunos tips para cuando ustedes sean padres, cómo empezar a regularizar esto de forma consciente, natural, adecuada, para evitar algún tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, estas primeras experiencias generan en los niños actitudes positivas o negativas duraderas. Entonces, lo que nosotros aprendemos de pequeños se nos queda prácticamente toda la vida. Algunos que tengan conciencia, que tengan ganas de cambiar, pues bueno, van a poder cambiarlo. Van a poder meterse a un sistema de cambio personal. ¿Para qué? Para que su comportamiento cambie y entonces sus actitudes sean diferentes, pero la gran mayoría no cambia. Yo se los he comentado en varias ocasiones.
Les puedo decir cómo va a terminar tal persona por ver cómo se comporta en cierto tiempo, en cierto espacio, y posiblemente cuando termine la preparatoria su comportamiento sea de esta forma y sus resultados sean estos, aquellos los otros, y pasa. Se los dije, yo rara la vez me equivoco, pero ¿qué tiene que ver? Que yo estoy determinando el comportamiento por las actitudes, sabiendo que esa persona tiene una cierta educación, que a su vez sus padres, y se los comenté yo en muchas ocasiones, no me puedo enojar con ustedes por su comportamiento. ¿Por qué? Porque pues tiene que ver con los aspectos educativos en casa. Sin embargo, pues tenemos que comprometernos con nosotros mismos para empezar a hacer este tipo de cambios, ¿no? Las actitudes también se forman por imitación. Bueno, se los acabo de comentar. Aprendemos viendo y en ocasiones no necesariamente a nuestros padres, ¿no? También vemos a nuestros tíos, vemos a nuestros hermanos mayores y hay algunos que lamentablemente aprenden de los hermanos menores, están haciendo algo y dicen, ah, ¿cómo ellos sí se lo permiten? A mí no. Pues yo también lo voy a hacer. Y nos metemos en ese estira y afloja y en este cuento de nunca acabar de quién tiene la razón, los padres exigiendo que porque son los mayores tienen que tener cierto comportamiento, o ustedes diciendo que porque si se lo permiten al menor y a mí no me lo permitieron en mi edad, en la edad que yo tenía él, pues lo tengo que hacer también, ¿no? Entonces hay que empezar a tener mucho cuidado con las aptitudes según la imitación que podemos tener. Los niños imitan la conducta de sus padres y de sus pares, que son otros niños, adquiriendo actitudes aun cuando nadie está tratando deliberadamente de influir en sus creencias, porque no es consciente, no estamos nosotros tratando de interferir en el desarrollo de nuestros hijos. Sin embargo, aprendemos por imitaciones completamente, eso es algo completamente involuntario, empieza a llegar a pasar. Por eso tengan mucho cuidado cuando tengan niños pequeños frente a ustedes. Su comportamiento tiene que ser lo más adecuado, según en el sano desarrollo, porque no saben qué es lo que están imitando de ustedes y qué es lo que se puede quedar. Eh, con el paso de los años también nos suele pasar, nosotros tenemos cierta adaptabilidad a las circunstancias cuando nos encontramos con algo nuevo, y tenemos que tener un ojo observador para saber qué tipo de actitudes estamos adquiriendo. Otro ejemplo, bueno, siguiendo con esto, los padres no son las únicas fuentes de las actitudes, no lo son. Los maestros, los amigos e incluso las personas con las cuales nos formamos también son importantes en nuestro desarrollo de las aptitudes. Entonces, nuestros pares, nuestra familia nuclear, que constantemente estamos en contacto con ellos, son los que pueden determinar nuestro desarrollo de las aptitudes. Lo pueden determinar, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y ya estando en una vida adulta, y ustedes no lo van a poder negar, ustedes son influenciados por sus maestros y son parámetros a elegir, más ahora en área. Porque en área, como ya saben qué carrera van a elegir, entonces generan ciertas simpatías por ciertos maestros que están de acuerdo a sus áreas, o al revés, decir, no quiero terminar como el maestro en este comportamiento, me incluyo, luego algunos dicen, no, es que, bueno, terminar así es divertido. Pero bueno, en el caso no quiero terminar así, es por una cuestión de la empatía del sentido contrario. No lo hago, no lo expreso, no quiero generar ese tipo de comportamientos. Eh, También hay un factor muy importante y esto es algo que les he estado llamando la atención de manera constante. Los medios de comunicación masivos, particularmente televisión, también tienen gran impacto en la formación de las actitudes de nuestra sociedad. No solamente actualmente es la televisión ya prácticamente nadie la ve, pero tenemos los dispositivos móviles y tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos viendo. En este caso, con el comportamiento de las mujeres, yo no creo que el comportamiento de las mujeres, el caso de los hombres, en el sentido de las mujeres, de cómo tratarlas, tenga que ver con la forma en que lo estamos viendo nosotros en la televisión. No, esto va más en relación a la música, porque la música son programaciones de forma constante. Si a mí me gusta una cierta melodía y la estoy escuchando de forma constante, que no es lo mismo que la televisión, porque incluso hablando de televisión, series, cualquier televisión o cualquier serie, yo la veo y la veo una sola vez y se acabó, si acaso me llamaría la atención verla una segunda, por mucho una tercera ocasión, por mucho, pero no hay personas que lo vean tanto.
Los niños sí, pero porque tienen más tiempo libre. Ustedes ya prácticamente no. De niños, pues sí veían una película una y otra y otra. Y más si tienen niños pequeños en su casa, se van a dar cuenta que les gusta algo y lo están viendo de forma constante. ¿Por qué? Porque pues están determinando su comportamiento dependiendo de esa película. Pero ya en la vida adulta es más por las situaciones que vemos de forma constante. Entonces la música tiene mucho que ver y hay que tener cuidado con lo que nosotros estamos escuchando. Son programas que se nos van quedando. Y si nosotros metemos programas en nuestra cabeza de cómo tratar a las personas, principalmente las mujeres, porque pues tenemos la música banda, la música reggaetón, que son mensajes constantes de agresión hacia la mujer. Entonces el comportamiento se va a generar y en este caso también hasta las mujeres los van a determinar como si fuera algo cotidiano, algo normal. La normalización de la violencia hacia la mujer que ahorita está en auge, ¿no? Pero que tiene que ver con estos parámetros musicales y por eso yo les digo, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también con lo que estamos viendo, pero prácticamente a su edad de ustedes ya no les llama la atención cualquier tipo de serie o película, sino va más de acuerdo a sus propios gustos y estando en la preparatoria pues van en sistemas de desarrollo mental o intelectual. Pero la cuestión musical sí hay que tener mucho cuidado porque es lo que nos domina, donde quiera que vayamos, salen de antro, que ahorita pues ya no se puede, eh, pero los empiezan a bombardear. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado. Pero bueno, hasta ahí termina nuestro cuarto tema. Otra vez nos extendimos y en su libro es algo muy pequeño, es algo, no es más de una cuartilla, es menos de una cuartilla y ahorita nos aventamos más de 40 minutos, ¿no? Pero pues bueno, esto es lo referente a las actitudes, tenemos que tener mucho cuidado con ellas, tenemos nosotros que aprender a cómo utilizarlas y la intención del video de la clase es para que ustedes vayan haciendo consciente cómo lo pueden modular y cómo lo pueden cambiar para que más adelante les pueda llegar a ayudar. Pues bueno, de mi parte sería todo. Espero que todos estén bien, todos estén en orden, todos estén tranquilos. Pues bueno, ya se informó que esto va a durar también mayo. La contingencia, veremos a ver qué cambios son los que se van a generar. En dado caso de que el examen presencial conmigo que teníamos pronosticado en mayo se vaya a cancelar, pues bueno, voy a cambiar ese examen como se los había yo puesto ya en el blog por trabajos adicionales para cumplir con ese porcentaje que en mi caso pues solamente es el 20%. Lo más pesado son los trabajos que yo le estoy dejando. El examen a mí, se los comenté yo una cuestión y es por mi actitud. No determina que ustedes sepan. No lo determina, pero sin embargo lo tenemos que hacer por cuestiones evaluativas, por cuestiones de evidencias, por cuestiones de protocolo, pero no lo determina. A mí me determina más si van aprendiendo o no su comportamiento en el salón de clases, pero no estamos ahí y lo único que me puede dar como un parámetro pues son los escritos de forma personal. Como son de forma personal, pues no me pueden hacer trampa. Ahí yo ya estoy leyendo de forma constante para determinar si van aprendiendo o no. Pues bueno, un abrazo, más de 42 minutos ya con esto. Se cuidan mucho y pues el próximo lunes les entrego nuevamente la siguiente clase.